Los 10 misterios asombrosos sobre el faraón del Éxodo. Hoy, nos embarcaremos en un viaje a través de los corredores del tiempo para explorar los 10 misterios asombrosos sobre el faraón del Éxodo. Prepárate para cuestionar lo que creías saber, desenterrar verdades ocultas y enfrentarte a las sombras del pasado. Número 10. El legado del faraón del Éxodo. La figura del faraón del Éxodo, aunque no identificada con precisión en los registros históricos egipcios, se convierte en un símbolo potente de opresión y tiranía. La ausencia de evidencia arqueológica directa que confirme los eventos tal como se narran en el Éxodo no ha disminuido su impacto cultural y religioso. En lugar de ello, ha estimulado un diálogo continuo entre la fe y la historia, donde el valor del relato no reside en su verificabilidad histórica, sino en su poder para inspirar, enseñar y consolar. Dentro de las tradiciones judeocristianas, el faraón del Éxodo es visto a menudo como la encarnación de la resistencia contra la voluntad divina, un antagonista cuya derrota manifiesta el poder y la protección de Dios hacia su pueblo elegido. Este relato sirve como una recordación de la justicia divina, la liberación de la opresión y la importancia de la fe y la obediencia. En la tradición islámica, la historia del Éxodo también se narra en el Corán, con algunas variaciones. Aquí, el faraón, Firaun, es presentado como un tirano que se declara Dios y enfrenta las consecuencias de su arrogancia y negación de la verdad enviada por Alá a través de Moisés, Musa. La narrativa coránica enfatiza temas de monoteísmo, la lucha contra la tiranía y la misericordia divina hacia los creyentes. Número 9. El impacto del Éxodo en la cultura egipcia. Los antiguos egipcios mantenían una práctica historiográfica selectiva, centrada en glorificar los logros de sus gobernantes y deificar a sus faraones. Las derrotas militares, los desastres naturales o cualquier evento que pudiera interpretarse como una señal de debilidad raramente eran documentados. Este sesgo en la narrativa histórica podría explicar la omisión del Éxodo, un evento que, de ser reconocido, representaría una derrota divina y política significativa para el faraón reinante y los dioses egipcios. Para los egipcios, cuyos registros se centraban en los logros faraónicos y los eventos que reforzaban el Estado y la religión, el Éxodo podría no haber sido considerado un evento de suficiente importancia histórica como para ser registrado, especialmente si se compara con las construcciones monumentales, las batallas ganadas y los tratados importantes que sí eran documentados. Además, la posible partida de un grupo de esclavos o trabajadores semitas podría haberse visto como un evento menor en el contexto del vasto imperio egipcio. La arqueología ha proporcionado limitadas evidencias directas del Éxodo tal como se describe en la Biblia. Esto no es inusual dado el carácter transitorio de los campamentos nómadas y la dificultad de preservar evidencia material a lo largo de milenios. Además, la correspondencia de eventos específicos con el registro arqueológico es complicada debido a la incertidumbre en la cronología bíblica y egipcia. Número 8. La persistencia del faraón. Desde una perspectiva teológica, la obstinación del faraón puede verse como un choque entre la voluntad divina y la humana. En varias ocasiones, se menciona que Dios endurece el corazón del faraón para multiplicar sus señales y maravillas en Egipto. Este acto tiene un doble propósito: demostrar el poder supremo de Dios sobre los dioses egipcios y reforzar la fe de los israelitas y la legitimidad de Moisés como su líder. Sin embargo, esto plantea interrogantes sobre el libre albedrío del faraón y la justicia divina, temas que han sido debatidos por teólogos y eruditos a lo largo de los siglos. Desde un punto de vista psicológico, la conducta del faraón puede analizarse como un caso de orgullo extremo y negación. Al enfrentarse a las demandas de Moisés, respaldadas por milagros y plagas, el faraón se niega a ceder, posiblemente por no querer mostrar debilidad ante sus súbditos o ante un dios extranjero. Esta negativa continuada puede ser vista como una negación de la realidad, un deseo de mantener el control a cualquier costo, incluso cuando su reino se desmorona a su alrededor. Esta actitud refleja un aspecto de la naturaleza humana,
la resistencia al cambio y el temor a perder el poder y la autoridad. Políticamente, la decisión del faraón de no liberar a los israelitas tiene implicaciones significativas para la estabilidad de su reino. Los israelitas representaban una parte importante de la fuerza laboral en Egipto, y su partida habría tenido un impacto económico considerable, especialmente en la construcción de monumentos y en la agricultura. Admitir la derrota ante Moisés y permitir la salida de los israelitas podría haber sido percibido como una señal de debilidad, no solo ante los ojos de sus enemigos externos, sino también internos, posiblemente provocando desafíos a su autoridad. Número 7. El papel de los magos egipcios. En el libro de Éxodo, específicamente durante las primeras plagas que Dios envía sobre Egipto, los magos egipcios juegan un papel crucial. Estos personajes, a menudo interpretados como sacerdotes o practicantes de la magia, intentan replicar los milagros realizados por Moisés y Aarón para demostrar que el poder del faraón y de sus deidades es igual o superior al del Dios de Israel. Por ejemplo, cuando Aarón, por mandato de Dios, convierte su vara en serpiente, los magos egipcios replican este acto con sus propias artes mágicas. Lo mismo ocurre con la transformación del agua en sangre y la plaga de las ranas. Estos enfrentamientos entre Moisés y los magos egipcios simbolizan la lucha entre el poder divino y los poderes terrenales o mágicos. La capacidad de los magos para imitar los primeros milagros resalta la creencia en la magia y las prácticas ocultas que estaban presentes en el antiguo Egipto. Sin embargo, a medida que las plagas se vuelven más severas, los magos ya no pueden replicar los milagros, lo que demuestra la supremacía del poder de Dios sobre cualquier habilidad humana o práctica mágica. En el antiguo Egipto, los magos o sacerdotes desempeñaban roles importantes en la sociedad, no solo como intermediarios entre los dioses y el pueblo, sino también como curanderos, astrólogos y guardianes del conocimiento esotérico. Eran vistos como poseedores de secretos y rituales que les permitían interactuar con el mundo sobrenatural. Este contexto ayuda a entender por qué los magos intentan competir con Moisés y Aarón. Era su papel defender el poder espiritual y político del faraón. Número 6. Las consecuencias económicas y sociales de las plagas. La economía egipcia estaba fuertemente basada en la agricultura, sustentada por el ciclo del río Nilo. Plagas como la granizada, las langostas y la oscuridad podrían haber arruinado cosechas enteras, causando una hambruna generalizada y pérdidas económicas severas. La peste que afectó al ganado habría devastado no solo la provisión de carne, sino también la de leche, pieles y otros productos. Además, el ganado era esencial para el trabajo agrícola y el transporte, lo que habría complicado aún más la recuperación económica. La muerte de los primogénitos, como última plaga, no solo fue un duro golpe emocional, sino también económico. Al eliminar a muchos de los herederos y trabajadores clave en una noche, se perturbó significativamente la continuidad de los negocios y la administración de las tierras y el ganado. El impacto psicológico de las plagas, junto con la percepción de que el faraón no podía proteger a su pueblo de estos desastres, pudo haber minado la fe en el liderazgo y la religión egipcia, provocando posibles conflictos internos y cuestionamientos de autoridad. La pérdida de mano de obra esclava, con la eventual liberación de los israelitas, habría requerido un ajuste significativo en la economía y la sociedad. Las tareas que realizaban estos esclavos necesitaron ser distribuidas de otra manera, posiblemente aumentando la carga sobre los egipcios de clases bajas. La magnitud de estas catástrofes podría haber afectado la posición de Egipto en el mundo antiguo, debilitando sus relaciones comerciales y su poder militar. La pérdida del ejército en el Mar Rojo sería un golpe significativo a su capacidad de defensa y proyección de poder. La recuperación de la agricultura y la economía en general habría requerido una reorganización de los recursos disponibles, quizás fomentando innovaciones en técnicas agrícolas o en la gestión de la economía. La sociedad egipcia, conocida por su resiliencia y capacidad de adaptación, podría haber buscado formas de integrar y entender estas catástrofes dentro de su marco religioso y cultural,
posiblemente adaptando sus prácticas religiosas y su entendimiento de los dioses. Las lecciones aprendidas de estas plagas, independientemente de su interpretación literal o simbólica, se han transmitido a través de generaciones. Este legado sirve como un recordatorio de la vulnerabilidad humana ante las fuerzas de la naturaleza y la importancia de la fe, la esperanza y la resiliencia frente a las adversidades. Número 5. La desaparición del ejército egipcio en el Mar Rojo. El libro de Éxodo describe cómo Dios, a través de Moisés, divide las aguas del Mar Rojo para crear un camino seguro por el cual los israelitas pueden escapar del ejército egipcio que los persigue. Una vez que los israelitas cruzan a salvo, las aguas se cierran sobre el ejército egipcio en su intento de seguirlos, destruyéndolo por completo. Desde una perspectiva de fe, este evento es visto como un acto milagroso de Dios, un ejemplo de su poder y protección hacia su pueblo elegido. Es un testimonio de la fe y la obediencia de Moisés y los israelitas, así como una manifestación de la justicia divina. El paso por el Mar Rojo se ha interpretado también como un símbolo de bautismo y purificación, representando la transición de la esclavitud a la libertad, de la opresión a la salvación. Se han propuesto explicaciones que involucran fenómenos naturales como fuertes vientos, cambios en las mareas, o incluso eventos sísmicos que podrían haber causado la retracción temporal del agua, seguida de su violento retorno. La ubicación exacta del cruce ha sido objeto de debate. Algunos sugieren que el evento ocurrió en un lugar del Mar Rojo con condiciones topográficas y meteorológicas particulares que habrían facilitado este tipo de fenómeno natural. Algunos académicos y teólogos argumentan que la importancia del relato radica más en su significado simbólico y espiritual que en los detalles históricos o científicos de cómo ocurrió. Número 4. Moisés y el faraón. Moisés, nacido hebreo, fue adoptado por la hija del faraón y criado en la corte egipcia como uno de ellos. Esta posición privilegiada dentro del seno de la opresión hace que la relación entre Moisés y el faraón sea única. Moisés creció comprendiendo tanto la cultura egipcia como la identidad de su pueblo originario, lo cual lo colocó en una posición única para ser el mediador entre Dios y su pueblo, así como el negociador ante el faraón. La misión de Moisés, dictada por Dios en la zarza ardiente, lo convirtió en el líder espiritual y político de los israelitas. Su mandato divino era liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, lo que inevitablemente lo puso en oposición directa con el faraón. Esta confrontación no era solo entre dos hombres, sino entre dos ideales, la voluntad divina contra el poder terrenal. La narrativa bíblica describe cómo Moisés, acompañado por su hermano Aarón, se enfrentó al faraón en repetidas ocasiones, demandando la liberación de los israelitas. Cada negativa del faraón dio lugar a una de las 10 plagas que asolaron Egipto. Esta secuencia de eventos muestra no solo la resistencia obstinada del faraón, sino también la determinación inquebrantable de Moisés, fortalecido por su fe en Dios. La interacción entre Moisés y el faraón va más allá del relato histórico o mitológico. Simboliza la lucha entre la justicia divina y la arrogancia humana. Moisés representa la obediencia a la voluntad divina y la compasión hacia su pueblo, mientras que el faraón encarna la tiranía, la resistencia al cambio y el desafío ante lo divino. La historia de Moisés y el faraón nos enseña sobre el poder de la fe y la perseverancia frente a la adversidad. Moisés, a pesar de sus dudas iniciales y su propia reluctancia, se convierte en un instrumento de liberación y justicia. La relación también subraya la importancia de entender nuestra identidad y propósito. Moisés, aunque criado como egipcio, no olvida su herencia y asume su misión divina, destacando el valor de la autenticidad y el compromiso con una causa mayor. Número 3. El corazón endurecido del faraón. En el relato bíblico, específicamente en el libro de Éxodo, se menciona en varias ocasiones que Dios endureció el corazón del faraón. Esta afirmación ha llevado a intensos debates teológicos sobre su significado y las implicaciones para el libre albedrío y la justicia divina.
Algunos interpretan este acto como una demostración del poder soberano de Dios, quien, en su omnisciencia, sabía de antemano la elección del faraón y, por lo tanto, su endurecimiento sirve para cumplir los propósitos divinos y revelar su gloria a Israel y a las naciones circundantes. Desde una perspectiva filosófica, el endurecimiento del corazón del faraón plantea preguntas sobre la naturaleza del libre albedrío y la predestinación. ¿Fue el faraón libre de tomar otras decisiones, o estaba su destino sellado por la voluntad divina? Algunos argumentan que esta narrativa refleja la complejidad de la interacción entre la divinidad y la humanidad, sugiriendo que, aunque el faraón tenía la capacidad de elegir, sus decisiones estaban influenciadas por su carácter y orgullo, los cuales fueron utilizados por Dios para cumplir su propósito redentor. Históricamente, el concepto de un Dios que interviene directamente en los asuntos humanos era común en las religiones antiguas. La idea de que un Dios pudiera endurecer el corazón de un rey no sería extraña para los contemporáneos de la narrativa bíblica. En el contexto egipcio, el faraón era visto como una figura semidivina, cuyas decisiones reflejaban la voluntad de los dioses. Sin embargo, la narrativa del Éxodo presenta un desafío directo a esta percepción, destacando la supremacía del Dios de Israel sobre las deidades egipcias y su control incluso sobre el corazón del faraón. Número 2. Las plagas. Las 10 plagas del Éxodo constituyen uno de los episodios más dramáticos y significativos de la Biblia, representando la lucha entre Dios y el faraón de Egipto, y sirviendo como medio para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud. Estas plagas no solo demostraron el poder de Dios, sino que también castigaron a Egipto por su idolatría y su resistencia a liberar a los israelitas. Cada plaga estaba cargada de simbolismo y destinada a desafiar a los dioses egipcios específicos, subrayando su impotencia frente al Dios de Israel. Hay una mirada más detallada a las plagas, sus posibles explicaciones y el simbolismo detrás de ellas. Número 1. La sangre. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 7, versículos del 14 al 24. El agua del río Nilo se convierte en sangre, matando a los peces y haciendo que el agua sea imbebible. Este evento desafió al dios Hapi, deidad del Nilo, y a Osiris, cuyo flujo sanguíneo estaba vinculado al río. Número 2. Las ranas. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículos del 1 al 15. La plaga de ranas surgió del Nilo, afectando a todos los aspectos de la vida egipcia. Eket, la diosa rana asociada con la fertilidad y el nacimiento, fue desafiada aquí. Número 3. Los piojos. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículos del 16 al 19. Los piojos o mosquitos, dependiendo de la traducción, provenían del polvo de la tierra, atacando a personas y animales. Este acto desafió a Geb, el dios de la tierra. Número 4. Las moscas. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 8, versículos del 20 al 32. Una plaga de moscas voraces afectó solo a las regiones habitadas por los egipcios, respetando a los israelitas. Este evento desafió a Kepri, dios de la creación, el movimiento del sol y la resurrección, a menudo representado como un escarabajo. Número 5. La peste del ganado. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículos del 1 al 7. Una enfermedad mortal afectó al ganado egipcio, pero no al de los israelitas, desafiando a Hathor y Apis, divinidades representadas por vacas y toros. Número 6. Las úlceras. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículos del 8 al 12. Las cenizas arrojadas al aire por Moisés se convirtieron en polvo fino sobre Egipto, causando úlceras en humanos y animales. Esta plaga fue un desafío directo a Isis, la diosa de la medicina y la paz. Número 7. El granizo. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 9, versículos del 13 al 35. El granizo mezclado con fuego fue tan severo que nada semejante había ocurrido en Egipto desde su fundación. Este evento desafió a Nut, la diosa del cielo, y a Seth, el dios de la tormenta y el desorden. Número 8.
Las langostas. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículos del 1 al 20. Una invasión de langostas devoró lo que el granizo había dejado, desafiando a Osiris, el dios de la vegetación y la agricultura. Número 9. Las tinieblas. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 10, versículos del 21 al 29. Una oscuridad palpable cubrió Egipto durante 3 días, desafiando al dios Sol Ra, uno de los principales dioses del panteón egipcio. Número 10. La muerte de los primogénitos. Aparece en el libro de Éxodo, capítulo 11, versículos del 1 al 10 y capítulo 12, versículos del 29 al 30. La muerte de todos los primogénitos en Egipto, tanto humanos como animales, representó el golpe final contra el faraón y los dioses egipcios, especialmente desafiando a la protección que se creía ofrecían sobre la línea de sucesión real. Número 1. La identidad del faraón. Muchos eruditos e investigadores apuntan a Ramsés II como el faraón del Éxodo debido a varias razones. Primero, su largo reinado, aproximadamente de 1279 a 1213 a.C., coincide con el marco temporal que muchos estudiosos asignan al Éxodo. Segundo, fue uno de los faraones más poderosos y constructor de grandes obras, incluida la ciudad de Pi-Ramsés, que se cree fue construida en parte por esclavos hebreos. Sin embargo, la falta de evidencia directa en los registros egipcios sobre los eventos narrados en el Éxodo, como las plagas o la huida masiva de esclavos, hace que algunos cuestionen esta identificación. Merneptah, sucesor y posible hijo de Ramsés II, es otro candidato propuesto debido a la estela de Merneptah, un monumento que contiene la primera mención conocida de Israel fuera de la Biblia, datando aproximadamente del año 1208 a.C. Esto sugiere que los israelitas ya estaban establecidos como un pueblo en Canaán poco después del reinado de Merneptah, lo que podría coincidir con el período posterior al Éxodo. La referencia a Israel en la estela indica su presencia en Canaán más que su salida de Egipto, por lo que la conexión con el Éxodo es indirecta y sujeta a interpretación. Los egipcios raramente documentaban derrotas o eventos negativos que pudieran empañar la imagen de un faraón o el imperio. Si el Éxodo ocurrió, es poco probable que se registrara explícitamente en los anales egipcios. La narrativa del Éxodo es un relato religioso y cultural profundamente significativo. La evidencia arqueológica, que a menudo busca confirmación o correlación con estos textos, rara vez ofrece una conexión directa y clara debido a la naturaleza de la interpretación histórica y la escasez de registros contemporáneos. Determinar la cronología exacta de los eventos bíblicos es complicado, ya que las fechas pueden variar según las interpretaciones de los textos antiguos y los hallazgos arqueológicos. Esto afecta directamente a la identificación del faraón del Éxodo, ya que el período exacto en el que se habría producido sigue siendo objeto de debate.